Lo tenemos en comunicación a César Biondini, él es abogado, para que nos cuente un poco la parte legal, ¿no? Entre denuncias de fraude y una amenaza de Nicolás Maduro, porque esta mañana se ha pronunciado el actual presidente reelecto de Venezuela, diciendo que aquellas personas que se pronuncien en contra de este resultado les va a dar más o menos entre 4 y 6 años de prisión. Realmente me parece una locura total. Pero lo tenemos ahora en comunicación a César Biondini. César, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, acá a disposición para el análisis de estas elecciones tan complejas. Bueno, exactamente, una elección compleja, sobre todo con los resultados, más allá de lo cuantitativo, de las emociones de las personas, no se han mostrado contentos con este resultado. Y ahora mi pregunta tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo y qué medida va a tomar la justicia y si es necesario hacerlo, si es posible, luego de que desde la Cámara Electoral hoy por la mañana, cerca del mediodía, lo han nombrado presidente, como que ya no hay posibilidad de hacer ningún tipo de cuenteo, si se quiere, para verificar o no si ese 52,1% fue real o no. Bueno, y en la parte legal, ¿esto se puede, en manos de quién estaría revisar las elecciones de Venezuela? Bueno, lo primero que hay que decir es que evidentemente es una elección muy, como dije, muy compleja. Se esperaba que hubiera justamente denuncias de fraude de los dos lados, ganase quien ganase, eso era lo esperado. Con respecto al tema del sistema electoral, a ver, yo quiero hacer algunas consideraciones, digo, más allá, obviamente que uno entiende el dolor de aquellos que viven acá, que están lejos de su patria, y obviamente uno entiende ciertas cuestiones. Pero también hay que entender algunos puntos que son interesantes, digamos, porque el sistema electoral, cómo se controla. Venezuela tiene un sistema que es muy similar a lo que nosotros denominamos boleta única electrónica. Es decir, la gente concurre a votar a una máquina, pero esa máquina no solamente registra el voto electrónico, sino que devuelve para el votante que va a una urna una papeleta o una boleta impresa que va a una urna. O sea que tenemos un doble control. Digamos, por un lado tenemos el acta digital que genera la máquina al concluir el día electoral, y después tenemos obviamente los sobres, como nosotros votamos acá en Argentina en la mayoría de las provincias, que es, bueno, el control voto a voto. Lo que se ha cuestionado desde la oposición es que alegan que no tendrían acceso pleno a las actas. Bueno, justamente por eso Estados Unidos pide que Venezuela publique esas actas. Claro, para considerar o no de que estas elecciones no se ha cometido fraude, porque no tienen forma de comprobar que ese resultado de 51,2% fue verídico, fue real. En rigor, lo que se ha alegado, yo un poco lo explico desde el punto de vista no estrictamente legal, ¿no? Y me parece interesante porque justamente uno ha escuchado, y lo he escuchado y he prestado mucha atención, no solamente a lo que ha dicho Estados Unidos. En Venezuela en este momento hay un grupo que es el Grupo Carter, que es un grupo de enviados de Estados Unidos y de diferentes naciones del mundo anglosajón que no tienen nada que ver con el chavismo. Digo, hay más de 1000 veedores internacionales en este momento en Caracas. La situación es que ha habido incluso un planteo por parte del fiscal general de Venezuela, de Tarek Saab, que ha planteado que ha habido intentos de hackeo. Él dice que los tiene acreditados, que supuestamente tendrían origen en una nación de Europa del Este que se llama Macedonia, ahora es Macedonia del Norte. La cuestión, lo que sí uno observa, digo, desde el punto de vista, me parece que la palabra fraude es una palabra muy fuerte, digo, dicha desde cualquier lado. Sí. Entonces, lo que me ha sorprendido un poco, uno esperaba de repente que quien tiene la voz de la oposición, que es Corina Machado, hubiera tenido la oportunidad, bueno, justamente de presentar ante el mundo las actas que acreditarían que, según ella, tienen un 70-30, no las hemos visto. Entonces creo que acá hay una cuestión de idas y vueltas, de denuncias cruzadas. Lo cierto es que, en principio, o sea, siendo la parte legal, lo que ha determinado el Consejo Nacional Electoral de Venezuela es con un 80% de los votos escrutados, creo que ahora avanzando hacia la totalidad, dicen que es una tendencia irreversible. La oposición, por su lado, con lógica, digo yo, es una oposición,
dice, no, nosotros queremos que haya otro resultado. La realidad es que esto se tiene que contrastar con actas, ¿no? Tanto de un lado como del otro, porque de la misma forma que el gobierno de Venezuela tendrá que acreditar las actas, también digo que la oposición, o sea, la forma de contrastar, acá como desde el punto de vista electoral, cuando se celebran acá las elecciones y se hace el escrutinio definitivo, que es un proceso bastante largo y tedioso que dura 2 o 3 semanas, no es que se abre una urna por urna y se controla voto por voto. Ese es el mito. Sí. La realidad es que uno va con las actas de escrutinio que te dan tus fiscales y vos comparás con el acto oficial. La realidad es que si hay algún tipo de observación, lo que tiene que hacer la oposición es presentar las actas que desmientan las actas que evidentemente está manejando el gobierno de Venezuela. Sí. Si no, es como... Está faltando ese elemento probatorio. Claro, entiendo. Sí, entiendo. Pero ante esa petición de que se publiquen las actas, como también lo está pidiendo Estados Unidos, que publiquen las actas, en caso de no publicarlas, porque tampoco, o sea, si la oposición está denunciando un fraude, sí, pero no tiene forma de comprobarlo, pero sí tenemos a Nicolás Maduro, al presidente reelecto, que se da como ganador, pero tampoco tiene cómo comprobarlo porque no está presentando las actas. ¿En qué posición estamos? Venezuela, ¿cómo se ve ante esa situación? Porque es un partido de fútbol prácticamente. Claro, evidentemente es una situación que si se diera en esas condiciones tal cual vos estás indicando, es una situación compleja. Yo entiendo que en un punto el gobierno de Venezuela, aparentemente, por lo que hoy estuve informándome, tiene las actas, como que las va a presentar. Okay. Justamente acá tenés esta situación compleja, por eso yo digo, bien, o sea, acá en Argentina también suceden situaciones que se hacen denuncias de fraude y después no se comprueban. Claro, tenés que comprobarlo con actas. O claro, sea, lo que yo digo es que la oposición se ha organizado, creo que se ha organizado muy bien, porque ha tenido fiscales, ellos le dicen testigos, en todos los centros de votación. Bueno, la forma de resolver esto es que una vez que tengamos las actas oficiales, la oposición tenga la capacidad de presentar actas que se puedan cotejar unas contra otras. Claro. César, la sí, me encanta hablar con vos porque esto tiene que ver más con la parte legal, ¿no? Más allá de las emociones que todo el pueblo venezolano está expresando en este momento. De hecho, ahora se está realizando, se está llevando a cabo una marcha, cacerolazos en contra de lo que ellos consideran que no fue lo que se votó, lo que ellos consideran que ya necesitaban un cambio para Venezuela. Obviamente, técnicamente y legalmente se va a tener que comprobar y por eso existe una justicia que consideramos y creemos que van a llevar las cosas de la mejor manera para un pueblo venezolano más tranquilo, ¿no? Que encuentren una paz en este momento. Ahora, mi pregunta tiene que ver con esto. ¿Qué pasa con un presidente reelecto que en cierta forma se pronuncia en conferencia de prensa diciendo que toda aquella persona, teniendo en cuenta la manifestación que se está realizando ahora, teniendo en cuenta que todas aquellas personas, según el presidente reelecto, se manifiestan en contra de estos resultados que les va a dar 6 a 8 años, año más, año menos, de prisión? ¿Qué significa esto? ¿No es una especie de amenaza? ¿Cómo es que un presidente reelecto puede tan livianamente amenazar, si se quiere, a su pueblo de esta manera? Sí, yo creo que ahí hay un factor que creo que hay mucha pirotecnia verbal, no solamente por parte, digamos, de Maduro, también hay mucha pirotecnia verbal, y digo, lo contextualizo también desde afuera. O sea, yo ayer también, lo quiero decir, me sentí muy cómodo leyendo a nuestro presidente, diciendo a Milei, diciendo que había que apelar a las Fuerzas Armadas, o a Esper, diciendo que había que derrocar por la fuerza a Maduro si no ganaba la oposición. Yo lo que quiero decir es que hay un ambiente regional muy preocupante. También a mí no me gusta la generalización, o sea, yo creo que sí, hay una parte evidentemente del pueblo venezolano que no acompaña a Maduro y hay otra parte que sí, digo. Claro, no, sí, claro. Entonces digo, a lo que voy es que me parece que lo que es peligroso es la escalada verbal o la escalada, digamos, de pirotécnica en cuanto a las declaraciones. Digo, en algún punto la lógica de Maduro está respondiendo, y esto no lo podemos obviar, a ciertos movimientos también en la región. Es decir, yo creo que esta situación, reafirmo desde el punto de vista legal, solamente la puede resolver internamente el pueblo venezolano. Es decir, con las actas, con todos los procedimientos legales. Claro, se entiende. Las intervenciones de afuera están generando ruido, entonces yo creo que él lo está asociando, entiendo desde el punto de vista legal, él asocia
quizás esas manifestaciones con intentos de desestabilización. Si lo son o no lo son, no lo sabemos. Claro. Pero evidentemente hay declaraciones, la Argentina en este caso no está ayudando con su posición, en vez de llamar a la paz y al orden, está llamando a una suerte de movimiento de desestabilización, y eso está mal. Lo que pasa, César, que lo que entiendo y por lo que vi y me informé desde el día de ayer, seguí adelante las elecciones en Venezuela, pero hubo en un momento, cuando se presentó Maduro después de las elecciones, hubo un cántico en contra de Javier Milei. Eso también genera, a ver, yo no estoy de un lado del otro, siempre me voy a poner del lado del pueblo, en este caso, lo que genera también inestabilidad emocional, sobre todo, en un país que está llevando adelante unas elecciones para elegir o no algo mejor o no. Eso queda en el país venezolano, por supuesto, esa decisión, pero desde Argentina fue una respuesta, y lo que nosotros soñamos, o por lo menos yo digo, que los pares, ¿no?, del mundo entero sean prolijos a la hora de hablar con sus otros compañeros presidentes, porque eso genera también malestar y es un mal mensaje también para el pueblo, ¿no?, para los ciudadanos. Este cántico de Maduro diciendo Milei sos la dictadura, por supuesto que va a recibir la respuesta de Argentina, desde el presidente hasta también algunos aficionados a Javier Milei, que le pueden decir y contestar todo lo contrario, no me durás un round. Fue como muy violento absolutamente todo, ¿no? Entonces también desde el pueblo me parece ser, comparto con vos. Claro, creo que la violencia es mala de los dos lados. Lo que sí yo digo que, bueno, que si vos tenés una... O sea, para pelearse tiene que haber dos. Entonces, lo que uno espera, y la Argentina en ese sentido siempre ha sido muy clara, y creo que ha tenido una posición extraordinaria, incluso desde la época de la doctrina Drago, que involucra a Venezuela, justamente se defendió los intereses de Venezuela cuando Estados Unidos lo intentó embargar, e intentó quitarle bienes por una deuda externa. Creo que justamente, o sea, uno tiene que tener una condición, digamos, de pacificar. O sea, uno escucha, por ejemplo, la posición de Estados Unidos, que es claramente contraria a Venezuela, lo escuché a Anthony Blinken, y él planteó una posición diciendo, bueno, a ver, habría que revisar. Me parece que entrar en ese juego de pelea, digamos, estéril, no ayuda a nuestro pueblo. No tiene sentido, sobre todo cuando el mundo necesita paz. Y necesita que quienes nos gobiernan justamente lleven ese mensaje o traten de manera protocolar, como sea, buscar la forma posible de llegar y bajar un mensaje, porque el mundo lo necesita. Hay otros países que están en guerra, otros países que están en una situación complicada, lo socioeconómico, socialmente también. Hay países totalmente desesperanzados. Me parece que es necesario que nuestros gobernantes bajen un mensaje de paz y conciliador, si se quiere. Coincido. César Biondini, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotras esta tarde. Un placer. Un placer, muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muy bien. Ahí estamos.